Bienvenidos. Hoy vamos a tratar de calcular la fugacidad a partir de datos termodinámicos, ¿sí? Para algunas sustancias más conocidas, más estudiadas, más usuales, que se encuentran habitualmente en la industria, tenemos disponibles tablas de datos termodinámicos, ¿sí? En donde podemos encontrar, por ejemplo, el volumen molar, podemos encontrar la energía interna, la entalpía, la entropía, ¿sí? Y esto para distintas como funciones, digamos, de la presión y la temperatura, ¿sí? Una sustancia que se estudia mucho y que para la que es fácil encontrar en distintas bibliografías estos datos es para el agua, ¿sí? Datos de tablas de vapor, que se conoce, tablas de vapor, ¿sí? Y donde lo que podemos encontrar, por ejemplo, son este tipo de tablas donde tenemos tablas de vapor saturado, ¿sí? Si se fijan, en cada columna tenemos temperatura y presión, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es la curva, digamos, de coexistencia líquido-vapor, ¿sí? Fíjense que a 100 grados centígrados tenemos justamente una atmósfera, ¿no? Si nosotros tenemos presiones más bajas, la presión de vapor, la temperatura donde vamos a tener el equilibrio va a ser mucho más baja, ¿sí? Es decir, para el agua, si nosotros hacemos un gráfico, presión, volumen, vamos a tener un gráfico así. Lo que estamos mirando es esta curva. Vamos a pintarla de otro color, ¿sí? Estamos mirando esta curva, ¿sí? Entre el punto crítico y el punto triple. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si estamos a una atmósfera, ¿sí? Acá vamos a tener la temperatura de ebullición normal. Perdón, esto es temperatura no volumen, ¿sí? Entonces, por eso cuando acá tenemos, en este lugar tenemos 100 grados centígrados, acá tenemos una atmósfera, ¿sí? O sea, 0,101325 megapascales, ¿sí? O sea, una atmósfera, que son 0,101325 megapascales, tenemos una temperatura de ebullición normal de 100 grados centígrados. Siempre hay que tener cuidado en las tablas que utilicemos, qué unidades estamos observando, ¿no? La temperatura está en grados centígrados y la presión en este caso está en kilopascales o megapascales según indica cada presión, ¿no? Y fíjense que tenemos el volumen molar del líquido, el volumen molar del vapor en equilibrio en esas condiciones, los datos de energía interna, los datos de entalpía y los datos de entropía, ¿sí? Entonces vamos a tratar de usar esta tabla para calcular la fugacidad. ¿Cómo vamos a calcular esa fugacidad? Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? Nosotros vimos que teníamos que RT por el logaritmo neperiano de la fugacidad sobre una presión cero, que vamos a llamar a una presión lo suficientemente baja para considerar un comportamiento ideal, es igual al potencial químico menos el potencial químico cero, que también va a estar a esa presión baja. O sea, acá lo que tenemos es el potencial químico a la presión y temperatura que queremos calcular y el potencial químico cero, que va a ser a una presión baja y a la temperatura de trabajo. Entonces vamos a tratar de calcular la fugacidad de agua, ¿sí? Vamos a tomar como ejemplo una atmósfera y 100 grados centígrados, ¿sí? Para tomar un ejemplo. Entonces, si nosotros queremos calcular la fugacidad en estas condiciones, ¿qué necesitamos? Bueno, por este lado necesitamos el potencial químico en esas condiciones y un potencial químico de referencia que ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces vamos primero al potencial químico en estas condiciones. El potencial químico, como sabemos, es el G. Si lo ponemos en minúscula significa que estamos hablando del G molar o el G molar, ¿sí? Expresado en kilojoule por mol. Sin embargo, en esta tabla, como pueden ver, los datos que tenemos
están en unidades de energía por kilogramo, ¿sí? Fíjense que eso se simboliza con un sombrerito arriba de la propiedad termodinámica que estamos considerando, ¿sí? Entonces, perdón, se me movió la tabla. Lo que tenemos acá, lo que tenemos que considerar acá es ¿qué datos vamos a usar? Bueno, a 100 grados, buscamos en la tabla a 100 grados, una atmósfera, ¿sí? Tenemos la presión normal y la temperatura de ebullición normal, buscamos, ¿sí? Hasta acá buscamos la entalpía, vamos a tener acá el dato de entalpía para el vapor, y vamos a tener acá el dato de entropía para el vapor, ¿sí? Entonces vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular el potencial químico, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a tomar el potencial químico, vamos a calcularlo en masa también, va a ser la entalpía en masa menos la temperatura por la entropía en masa, ¿sí? A partir de esta fórmula vamos a calcular la energía libre de Gibbs en estas condiciones calculadas en masa, ¿no? Entonces después en la fórmula vamos a tener que poner alguna corrección, que va a ser la masa molar, ¿sí? De la sustancia, en este caso la masa molar del agua, vamos a tomar, que es 18, como la tabla está en kilogramos, vamos a tomar kilomol por kilogramo, ¿sí? Para corregir. Entonces vamos a calcular el G del agua, ¿sí? ¿En qué condiciones? A 100 grados centígrados y una atmósfera, que era lo que queríamos calcular. Entonces, en ese caso vamos a tener el H, que es 2676,0 kilojoule, kilojoule por kilogramo, menos la temperatura, que va a ser 100 grados, ¿no? La temperatura es en Kelvin, 373,15 Kelvin, entonces 373,15 Kelvin, por la entropía, que es 7,3548. Son datos que sacamos de la tabla, ¿no? Kilojoule sobre Kelvin, kilogramo. Entonces, acá este Kelvin, con este Kelvin se me van, y me quedan las unidades kilojoule por kilogramo, y esto me da menos 68,44 kilojoule por kilogramo, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera parte, ¿no? Tenemos esta parte de acá. Vamos ahora a calcular la referencia. Bueno, como referencia, vamos a utilizar datos en las tablas de vapor, en las tablas, cuando tenemos los datos termodinámicos del agua, tenemos tablas de vapor saturado, como las que vimos más arriba, pero también podemos tener datos de vapor sobrecalentado, ¿sí? Vapor sobrecalentado en distintas condiciones, ¿no? De presión y temperatura. ¿Está bien? Entonces, para establecer una referencia, lo que vamos a necesitar es utilizar una presión baja, lo suficiente como para poder suponer que en esas condiciones el comportamiento es ideal, ¿sí? Entonces, en la tabla que nosotros, en la referencia que nosotros estamos buscando, tenemos datos de presión a 10 kilopascal, ¿sí? Mucho más bajo de lo que estábamos trabajando antes, ¿sí? Imagínense que acá estamos a 10 kilopascales, cuando a una atmósfera estamos a 101,325 kilopascales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es una presión 10 veces más baja que la atmosférica, entonces estamos trabajando una presión lo suficientemente baja como para considerar un comportamiento ideal, ¿sí? Entonces, estas tablas de vapor están calculadas para esta presión a partir de la temperatura de saturación, que está en la tabla anterior, y a partir de ahí cada 50 grados tenemos datos, o cada 100 tenemos datos de termodinámicos, ¿no? Entonces, fíjense que en esta tabla nosotros estamos trabajando a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, para este vapor vamos a tener esta entalpía y esta entropía, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el potencial químico de referencia, que lo vamos a calcular a 100 grados centígrados y 10 kilopascales, ¿sí?
Y esto va a ser de vuelta la entalpía menos temperatura por la entropía. Entonces, en este caso tenemos 2687,5 menos 373,15 por 8,447. Y esto nos da un potencial químico de referencia de menos 464,83. ¿Sí? Perdón, este va a ser la energía libre de Gibbs por masa, ¿no? 0. Entonces esto está en kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Entonces tenemos este primer dato que tenemos acá arriba y este segundo dato que tenemos acá como referencia. A partir de esto podemos calcular la fugacidad. Usando la fórmula que vimos anteriormente, entonces la fugacidad, ¿sí?, que la queremos calcular a 100 grados centígrados y una atmósfera, o sea, 101,35 kilopascales, ¿sí? Vamos a tener, por un lado vamos a tener la presión baja, o sea, acá vamos a tener 10 kilopascales, ¿sí? Por la exponencial de la siguiente función, ¿no? Vamos a tener menos 68,44 kilojoule por kilogramo menos 464,83 kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Y abajo de esta exponencial lo que vamos a tener es R, que lo vamos a tomar como 8,314 kilojoule sobre Kelvin mol, ¿sí?, por la temperatura, 373,15 Kelvin, estamos a 100 grados, por el factor de corrección, que para corregir acá los kilomol que tenemos, perdón, acá es Kelvin por kilomol. Entonces, para corregir los kilomol vamos a tener que poner 1 sobre 18 kilomol sobre kilogramo. Y así pasamos todo a molar y podemos expresar esto como potencial químico, ¿no? Entonces tenemos 10 kilopascales por esta exponencial. Esta exponencial la podemos ver que las unidades sean coherentes, entonces los kilojoule de arriba se me van a ir con este kilojoule, los kilogramos de abajo se me van a ir con este kilogramo de abajo, kilomol se me va con kilomol, Kelvin se me va con Kelvin, y entonces me queda adimensional. Entonces podemos calcular acá cuánto nos da esto y hacer la exponencial ya que no tiene dimensión, ¿sí? Entonces, el cálculo de esto nos da que la fugacidad es de 99,73 kilopascales, ¿sí? Con esto calculamos la fugacidad en estas condiciones. Si quisiésemos calcular el coeficiente de fugacidad, ¿sí?, en este caso vamos a tener que hacer la fugacidad sobre la presión, pero no ahora la presión de referencia, sino la presión del sistema, porque estamos calculando el coeficiente de fugacidad en las condiciones del problema, o sea, 100 grados y una atmósfera. Entonces, para eso lo que hacemos es 99,73 kilopascales y ponemos la presión en las mismas unidades, 101,35 kilopascales. Y esto me da un factor de fugacidad de 0,984. ¿Sí? Fíjense, para prestar atención, que este valor, ¿sí?, a pesar de que el agua es una molécula que forma puente de hidrógeno, ¿sí?, y que generalmente se desvía mucho de las condiciones ideales, ¿sí?, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa, en estas condiciones, a 100 grados en su punto de ebullición normal y la presión normal a una atmósfera de 100 grados, el desvío respecto a la fugacidad ideal, ¿sí?, que es de 1, es de aproximadamente, el desvío es de aproximadamente un 2%, ¿sí? O sea, en las condiciones de ebullición, el comportamiento del agua en la fase vapor se desvía de la idealidad solamente o menos de un 2%. ¿Sí? Bueno, gracias.